Volvemos porque ya tenemos con nosotros aquí sentadas a nuestras CSI criollas, las coequiper que tenemos para este segmento denominado La Otra Cara del Asesino. Bienvenida, Sol Fernández. Bienvenida, Juliana Rojas. Una vez más. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo las trata el frío? El aire, sobre todo. Heladas vinimos. Horrible. No, somos de la clase, y se suman conmigo, que el frío es lo peor que hay. Para mí sí. Ay, para mí Bien, no. Sosita. Dependiendo, más si tenés actividades de noche, como por ejemplo yo, me mata. Yo disfruto más el verano, ya lo tengo clarísimo. Mucho más. Yo lo es que sufro sí. más, por eso, Bueno. o sea, no me disgusta, pero si tengo que elegir, elijo un poco más el frío porque no lo sufro tanto. Yo no, me voy para el otro lado. Excelente. Hoy nos trae para hablar justamente sobre un caso que provoca escalofríos desde algún Sí. punto de vista. Por eso hago la colación de lo que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las famosas sectas, ¿sí? Que tienen que ver con esto. Y ustedes dirán por qué decidimos desde este segmento traer esta colación. Porque tiene que ver con un caso que justamente se dio en nuestra localidad, más precisamente en nuestra provincia, que es el famoso caso Servi Trinitatis. Así es. Pero que le vamos a dar una introducción para que ustedes del otro lado nos acompañen y empiecen a entender el desarrollo que le vamos a dar a este tipo de historias. Sí, hoy elegimos este caso porque es particularmente interesante, ya que los delitos no comienzan solo con violencia, sino con una palabra, con una Ahí va. promesa o con una persona que inspira confianza, con una autoridad. Y estos casos son mucho más difíciles de detectar y además nos toca de cerca y quedó en eje muchísimas cosas Sí. y muchísimos impactos también que sucedieron, porque no solo quedó en expedientes judiciales y en medios periodísticos, sino también en los testimonios de aquellas personas que atravesaron esta experiencia desde Exacto. adentro. Exactamente. Sí, y es así como vos dijiste que estamos hablando de siervos de la Santísima Trinidad, o mejor conocida como la secta Servi Trinitatis. Exactamente. Que esto es un instituto secular de origen español Bien. que tuvo presencia en Santa Rosa por el año 1955 y en el año 2007 quedó en el centro de una investigación judicial a partir de denuncias de exintegrantes y familiares. Esta secta lo que hace es que se basa en una interpretación extrema de la fe, enfocada en la vida consagrada en medio del mundo y con un marcado espíritu de milicia. Claro. Pero bueno, la verdad que este caso cuenta con varios elementos que desde la criminología nos invita y nos obliga a mirar cada punto con atención y observar, porque cuenta con lo que es captación de personas jóvenes, aislamiento progresivo, obediencia, control de conducta, dependencia emocional y económica, lo que es la ruptura de vínculos familiares y una estructura de autoridad que es difícil de cuestionar, digamos. Exactamente. Por eso el término como secta empezó a utilizarse y a describirse fundamentalmente después de esto, o sea, después de las A posterior, denuncias, a claro, posterior. de los integrantes, de familiares que denunciaban todo lo que pasaba ahí adentro, y ahí es donde se empieza a denominar esto como secta, porque si bien Exacto. al principio era como una cuestión de militar en la Sí, iglesia, la fe. claro, la fe, Exacto. exactamente. Y después empezó, La creencia la tomó y escaló de otra Exacto, manera. sí. Y por esa misma razón como nosotros... dijo, era un instituto secular. Exacto. Pero hay algo más complejo dentro de esto y es que las personas que denunciaron no veían notoriamente la violencia visible, Tal cual. sino que más bien hablaban de haber llegado al punto de que no podían decidir cualquier cuestión de su vida. Claro, era contra voluntad, Sí. de alguna manera. Y bueno, esto es fundamental porque cuando hablamos de mecanismos de dominación, quizás pensamos en violencia física o verbal, pero también existen otros tipos de sometimiento, como es la psicológica, la emocional, Tal cual. la social y la económica, que estos son capaces de producir una restricción real de la autonomía. Porque lo hemos visto en otros casos que ustedes han desarrollado muy bien con respecto, obviamente, a diferentes casos y episodios que muchas veces empiezan a partir de este tipo de situaciones, de hechos que se van produciendo a raíz de sometimiento, de contrariar la voluntad de una persona, en este caso sumado a si son mujeres y demás, donde partimos hacia la base de lo que puede llegar a constituir en un futuro un delito. Sí. Las víctimas generalmente eran mujeres, más o menos desde los, no sé, creo que había dicho... Desde la adolescencia. Sí, más o menos los 13, entre los 13 y 15 años, hasta más o menos los 20, donde quieras o no,
a esa edad tenés una vulnerabilidad. Sí. Es decir, no estamos hablando de vulnerabilidad de pobreza, No, sino claramente. vulnerabilidad de... Emocional. Exactamente, que ante todo vos generás una confianza con la otra persona Tal cual. y te vas metiendo de a poco, ya sea porque te gusta, porque querés seguir espiritualmente o como dijo Solcito, querés militar la fe, estar en la iglesia o lo que sea, y ellos se terminaron aprovechando de esa vulnerabilidad. Tal cual. Sí, y bueno, muchos de estos testimonios describen todo este tipo de dinámicas. Tenemos el testimonio de Miguel Alberto Patiño. Él relató que había conocido a la institución a la edad de 12 años y que se inició formalmente a los 15. Él en su relato cuenta que en un primer principio no podía contar, o sea, tenía como una relación en secreto, Ahí va. donde le habían indicado que no podía contarle a sus familiares sobre su vocación porque podían interferir, Había que mantenerlo oculto. mantenerlo Ya oculto. eso es una animosidad también. Es Sí. un adoctrinamiento Claramente. muy, sí. Y esto nos lleva a otro punto, es que la incorporación no se daba mediante una amenaza directa, sino que lo hacían entender Era como muy una sutil. elección, Era muy sutil igual. Sí. La forma y el manejo. que en realidad conllevaba a una decisión inducida. Exacto. Esa inducción que, a ver, uno lo interpreta porque venimos de hablar justamente de un caso de un menor que el caso terminó resolviendo que, bueno, cuando lo asesinaron, las cuestiones que se le hicieron en cuanto a autopsia y demás y todo lo que tiene que ver con la parte pericial, demostró que estábamos hablando de un grupo que de alguna forma se valió de un menor Sí. para poder hacer de alguna forma también pensar en algo que después se analizó desde el punto de vista sectario, desde el punto de vista de una religión que se practicó como una especie, digamos, de sacrificio, también terminaba como una especie de brujería también. Exactamente. Sí. Después otro testimonio importante que está es el de Janina Lofval. Ella ingresó al cenáculo cuando era adolescente y permaneció durante 7 años y 2 meses. Año después, cuando ella salió, escribió un libro que se Sí. llama Siervas Trinitarias, en donde ella expresa todo lo que vivió, junto también a otras jóvenes que están vinculadas a la institución. Justamente. Y bueno, ella en su relato describe que las consecuencias psicológicas posterior que tuvo, en donde soñaba que quería salir y no podía, como que quedaron con esas secuelas de una privación de la libertad. Sí, es como que salir, pero seguís atrapada en ese mundo. Sí. Exacto, pero también por todo lo que te inculcaron y por muchas veces todo lo que te dijeron que te da miedo después salir a la afuera, vincularte, por muchas cosas que te han Sí. dicho, que, como volvemos a repetir, al estar en ese estado de vulnerabilidad te las terminás creyendo, entonces después te generan fobias. Bien conozco muchas víctimas que les costó inclusive relacionarse de vueltas con sus Sí, papás. Exacto. Sí. Volver de nuevo a Volver esa famosa de nuevo. rutina es como reincorporarse o reinsertarse. Y sería la palabra. Losval, yo también vi un testimonio de ella donde decía que ya quería salir de ahí, ya había tomado Sí. la decisión y se pidió como una baja. Ella pedía como una baja. O sea, ella tenía que, como yo te digo un permiso, si me lo aceptás y si no, no. Exacto. Algo así era. Ella había pedido una baja una vez, 2, 3, Sí, 4 y nunca se la daban a Sí. esa baja Nunca. que ella pedía para volver a hacer su vida. Exacto, volver a esa normalidad en la cual ella entendía, estando en ese contexto de encierro, por decirlo de alguna Exacto, manera. había un Durante poder 7 años. algo que había ahí arriba que ella decía, si a mí no me dan el permiso o esta baja, que ella dice, yo no puedo salir. Está claro que desde el otro lado, ¿no? El discurso es, no, acá no encerramos a nadie, tiene que ver con una postura de Lógico. seguimiento de creencias, de cuestiones de que la persona, bajo su situación de fe, de poder manejarse de esa manera, no atamos a nadie, no vemos Exacto. que esto no nos Y involucra. además había un control económico y una dependencia económica en el sentido de que las víctimas entraban y ellos ya se apropiaban de las tarjetas de crédito, Claro, de las su cuentas- salario. Exacto. las cuentas bancarias. Entonces ellas también, eso era como un peso de decir, si yo quiero volver a hacer mi vida, no puedo porque o no tengo dinero o lo que fuere, porque todo lo retenían ellos. Exacto, era un control total. Y con ellos la ataban a la persona. A ese poder. Es muy llamativo, como bien marca Juli, el tema de cuando uno analiza un testimonio, que después obviamente cobra vida a través de, en este caso, de un libro, ¿sí? Que se puede evidenciar y puede quedar para posterior, pero aún así todo no terminás tampoco de comprender por qué se producen este tipo de circunstancias, por qué se lleva a tales extremos, por qué se logra que una persona, como ustedes bien marcaron, sea vulnerada de la manera en que termina siendo.
Y porque en parte te adoctrinan, te van haciendo como ellos desean. Ahí va. Entonces, bueno, siendo adolescente, es como que te guías por la palabra de ellos. Exacto. Más que te están diciendo, estás con Dios, Tal vas cual. a progresar, que si haces algo más, tenés Sí, el sí. demonio. Abandonar la organización debía ser mucho más compleja como nosotros No, tal creemos. cual. Aparte, yo hoy, mientras investigaba, hay una página que es de España, de Cuenca, España. Incluso hacen, yo miraba, ¿viste? Y hacen, bueno, te ponen encuentros en las iglesias, qué sé yo, y también realizan campamentos de verano que son como de 2 meses, Bien. con edades estimativas de 8 a 13 años. Muy chicos. Son muy ¿Entendés? niños. Era solamente esas edades. Exacto. Y bueno, yo seguí investigando, me metía y había cupos llenos, para que tengas una idea. Ah, tremendo. O sea, sí, O sea, sí, que sí. la convocatoria Sí. para ellos Una es locura. Y redituable. también, por otros testimonios, yo me he enterado también que las víctimas de acá las han mandado a España con dinero. Ajá. Bueno, Celeste nos va a contar mejor. Creo que Celeste ya no viajó, pero una de sus compañeras sí. Iban con ese fin, Bien. mandar dinero. Marcamos que a partir de esto que estamos desarrollando, como bien mencionaba el título ahí que estaban ustedes viendo del otro lado, esto es una primera parte Sí. de lo que vamos a desarrollar, porque lamentablemente como segmento este tipo de temáticas nos involucran también desde el punto de vista de horario también, y que por ahí a veces es difícil acotar algo en un tema tan amplio, en un tema tan álgido, en media hora, 20 minutos o en un segmento. Entonces decimos, bueno, vamos a plantearlo y vamos a contar con la posibilidad para que vos estés enganchado del otro lado, porque seguramente esto te va a atrapar tanto como nos atrapa a nosotros, justamente, la posibilidad de poder de alguna forma llegar a dialogar, ¿sí?, con una persona que entendemos que, como bien marcaba Juli, se vio involucrada, ¿sí?, pero que obviamente siempre con el debido cuidado. Dejo claro, ¿sí?, que este espacio, en este caso La Otra Cara del Asesino, no estamos haciendo apología ni vamos en contra de que la persona pueda expresar libremente su culto, porque es su derecho, es su factor. Obviamente. Lo entendemos que esto lamentablemente fue un caso que marcó a nuestra provincia, ¿sí? Vio estado público una vez que este libro fue publicado, ¿sí? Exactamente. Que mucha gente de la sociedad desconocía. Hay que dar fe de que yo soy uno de los que desconocía que esto en la ciudad de Santa Rosa se estaba gestando, a pesar de que obviamente entiendo que la gente tiene la libertad de expresar su culto como le parece, como lo siente y como lo quiere llevar adelante. Tal cual. Exactamente, perdón. Eso No. y entonces, en la segunda parte que vamos a hacer, vamos a tener a Celeste Galio con nosotros, Buenísimo. que fue parte de esta secta y nos va a poder contar más en profundidad y, bueno, hacerle algunas preguntas. Yo creo que de alguna forma esta intro que estamos haciendo es para cargarnos de esas preguntas Exacto. que tienen que ver con esto, ¿no? De empezar a entender un poco este tipo de situaciones, este tipo de hechos que no son muy comunes, No. por lo menos en nuestra No. provincia, acabo de aclarar. No quiero decir que en nuestra provincia lo sea, pero digo, tiene que ver con esta animosidad de entender o quizás lograr comprender de dónde deviene, por qué surge y lo que atraviesa una persona Claro. a través de todo esto. Va más allá de la creencia, en este caso religiosa, sino Exacto. el posible uso de una estructura de Sí, autoridad, la legitimidad, la vulnerabilidad, la confianza que se puso en poder a muchas personas. Sí, tal cual. Y se tomó abuso de eso. Que cuando uno configura la famosa figura, como bien marca Juli, el tema del abuso de poder, en este tipo de situaciones donde vos decís son los lugares donde menos esperás que van a ser utilizados. Exacto. Es Pero al donde revés, más pasan. pero es donde más pasan. Es donde justamente más eso. pasa, sí. Exactamente. Por eso nosotros nos tomamos la posibilidad de poder charlarlo, de poder hablarlo, de poder plantearlo, nunca mejor dicho que a través de este segmento, que la verdad que siempre me gusta porque estas historias que ustedes nos traen, ¿sí? Tanto vos, Sol, como vos, Juli, a nosotros nos atrapan, nos gustan, nos hacen entender y comprender aún más, ¿sí?, sobre este mundo que muchas veces no solamente tiene que ver con la criminología, sino que también tiene que ver con la investigación, Exactamente. Exactamente. que es un poco lo que también desde este lado queremos aportar hacia el otro lado, que gracias a la gente que se engancha también y nos comenta y les agradecemos porque la verdad que le dan mucho vuelo a este segmento desde ese lugar, porque se sienten no solamente identificados, sino que también se sienten atrapados por las historias y quieren saber más, y eso va a suceder en el próximo segmento, Así cuando que las estén volvamos a atentos. tener nuevamente con nosotros para hacer un nuevo segmento de La Otra Cara del Asesino, justamente.